Ahora tienes una segunda estrategia para lograr tu objetivo desde el arte, la cultura, el deporte, la recreación, el desarrollo humano, la salud y la pastoral. Plan B es el podcast de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Plan B te cuenta los planes que ofrece la Juan para cumplir después del estudio. Escucha este podcast en Juan de Castellanos por medio de las siguientes plataformas: 105.4 en la frecuencia modulada, soundcloud.com, línea inclinada Juan de Castellanos, jdc.edu.co/emisora en la internet y en la aplicación TuneIn escribiendo Juan de Castellanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de Plan B y de la emisora Juan de Castellanos. Y a partir de hoy iniciamos con nuestra versión de podcast. Plan B es un podcast coordinado por la Unidad de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Nuestro podcast se llama Inteligencia Emocional Clarifica Mis Sueños. Y es por eso que hemos invitado a la licenciada en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa, Julie Pilar Alfonso Garavito. Ella es psicopedagoga del área de desarrollo humano de bienestar de la Juan. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Uriel, como dijiste tú, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad educativa. Muchas gracias por tu invitación. Para mí es un verdadero honor participar en esta primera temporada del podcast. ¿Por qué la inteligencia emocional nos permite ver con claridad nuestros sueños? Resulta que la inteligencia emocional es clave para el crecimiento profesional y para el crecimiento personal de los seres humanos. Entonces ayuda a que la gente se entienda y se comunique de una manera más efectiva. Por lo tanto, la inteligencia emocional juega un papel esencial en la educación de hoy en día, ya que permite lograr precisamente esos objetivos, clarificando qué es lo que quiero y la sociedad qué espera de mí. El uso inteligente de nuestras emociones forma también la intencionalidad de nuestros objetivos, de nuestros logros y de nuestras metas, porque guían el comportamiento del ser humano y ayudan a pensar de una manera más clara los resultados que podemos obtener de ella. Billy, ¿qué es la inteligencia emocional? Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y que además engloba habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la empatía, el entusiasmo, incluso la misma agilidad mental. Entonces, si nosotros hablamos de inteligencia emocional, también tenemos que hablar de la comunicación verbal y no verbal y cómo empezamos a interactuar con ello en sociedad. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que tienen los seres humanos para identificar, para entender y también para manejar las emociones correctamente, de modo que faciliten las relaciones con los demás, y esto conlleva precisamente a la persona a conseguir esos sueños, a conseguir esas metas y esos objetivos, a manejar adecuadamente el estrés y superar correctamente los obstáculos que se pueden presentar a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son esas estrategias para ser más inteligentes emocionalmente? Hay muchas estrategias, pero yo voy a sintetizar algunas que son las más importantes. El primero es utilizar unos ejercicios como la respiración, la relajación, la meditación y la visualización. Este tipo de ejercicios son esenciales porque ayudan a combatir estados emocionales relacionados con la ansiedad, con el estrés, con el miedo, incluso con la misma depresión. El segundo es identificar las emociones que están presentes. Es importante tener en cuenta que ninguna emoción se puede eliminar, pero sí podemos ser capaces de conectarnos con ellas y de entender qué influencia tienen en nosotros. La tercera es encontrar y tener un vocabulario emocional. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar qué emoción estoy percibiendo en el momento y cuáles son las palabras que describen adecuadamente mis sentimientos y mis pensamientos y te acompañan a la emoción que estoy percibiendo. La cuarta es evitar las apariencias emocionales. Digamos que muchas veces las emociones primarias desencadenan unas emociones secundarias y a veces podemos caer en el error de sentir incluso de percibir alguna emoción secundaria. La quinta es no juzgar nuestras emociones. Las emociones tienen una única función y es darnos la información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si nosotros podemos reprimirlas o podemos eliminarlas, estaríamos a ciegas y no sabríamos cómo reaccionar en ciertas situaciones. La sexta es controlar lo que estamos pensando. Los sentimientos son el resultado de una emoción y de lo que pensamos sobre esa emoción. Entonces no podemos evitar la emoción, pero sí podemos controlar y modificar los pensamientos al respecto. La séptima es comprender las emociones de los demás. El error que comete casi todo el mundo cuando observa una reacción de alguien es empezar a juzgar, y tenemos que tener en cuenta
el buscar el porqué de las reacciones, y esto nos permite conseguir entender las personas y tener unas relaciones interpersonales adecuadas. Y finalmente está el convertir todo en positivo. No es intentar aprenderlo todo a la vez. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es un proceso. El manejo de la inteligencia emocional precisamente es un proceso. Entonces, centrarnos en una única cosa convertirá en algo práctico, en algo ya de acción, y podremos saber exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Pili, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast de Plan B y por hacernos entender por qué la inteligencia emocional nos permite ver con claridad nuestros sueños. Que pases un feliz momento. Gracias, muchas gracias a la emisora por siempre estar conectado con el área de desarrollo humano y con la unidad de bienestar universitario. Y para todas las personas que nos están escuchando, recuerden que una mano amiga los está esperando. Un abrazo para todos.